La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. In a city like mine, there's no point in fighting. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de consejos para ayudar y salvar tu vida. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre historias para reflexionar y pensar antes de tomar una decisión. Vamos a leer una historia bastante sencilla para luego profundizar y reflexionar los momentos de nuestras vidas. Nos deja una enseñanza las historias que les voy a leer. Es una pequeña enseñanza. Así que vamos por la primera historia en la que voy a contar. Un hombre se le acercó un sabio anciano y le dijo: me han contado que eres un sabio. Por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podemos hacer los demás? Y el anciano le contestó: bueno, cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Y el hombre lo miró con asombro y le dijo: pero yo también puedo hacer esas cosas, y no por eso soy un sabio. Yo no lo creo así, replicó el anciano. Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día, o te preocupas por lo que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después, mientras hablas conmigo. Estás pensando en qué vas a preguntarme o qué me vas a responder antes de terminar de hablar. Moraleja de esta historia: el secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente, y así podremos disfrutar cada minuto de nuestra maravillosa vida. Como podemos ver, hay historias que solamente hay que mirar nuestro presente y también pensar en nuestro futuro, que es lo más importante en la vida. Así que, moraleja de la historia, hay que estar siempre, cada minuto de nuestras vidas, pensando en lo que harás y lo que vas a hacer en un futuro alterno. La vida es corta. Y ahora vamos a leer una pequeña reflexión para entender un poco la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y dice así: la libertad y el perdón están relacionados. Sin el perdón no puede existir la libertad. Aunque no lo creas, al guardar rencores, dolor, culpa y hasta miedo, somos prisioneros de nuestras emociones, las cuales son desencadenadas por problemas no resueltas, que se fueron anidando en tu corazón como cuervos lúgubres y oscuros. Cuando te niegas a perdonar, eres el prisionero del odio y que no te permite avanzar. Perdonar es soltar tu culpa, las culpas ajenas, todos esos malos sentimientos, y empezar de nuevo a construir historias más felices y positivas. Perdonar te libera. Perdonar te ayuda a ser feliz. Perdonar no es generoso con quien te ha ofendido, sino contigo mismo, porque te lidera el odio. Esta enseñanza nos identifica a todos. Todos sentimos culpa alguna vez, por algo que cometiste, por algo que realmente hiciste, o que hiciste ya en un pasado momento, pero en un momento te acuerdas de esta situación. Por eso, no te sientas culpa por nada. Trata de perdonarte a ti mismo. Trata de ser feliz. Trata de
olvidar ese error que cometiste en tu vida. Sácalo de ahí, enfréntalo. Si te dicen es mi culpa, asuma la responsabilidad, lo vas a hacer, lo tienes que hacer. Eso te va a ayudar un poco a estar más tranquilo. Así que trata de perdonarte a ti mismo, tú solo mismo. No importa cuántos errores de la vida cometiste, sino que sé que la jodiste y no sabes qué hacer. Trata de perdonarte a ti mismo. Nunca es tarde para que tú mismo te des una nueva oportunidad. Así es la vida, compañero. Otro consejo que también te puede servir en caso de que no tengas. Y aquí también te dejo una pequeña reflexión y un importante mensaje para esas personas que les da vergüenza ser quien realmente es. Se dice, sé tú mismo sin importarte que los demás piensen de ti. Solo vivimos una vez y la vida que viviremos es nuestra y de nadie más. Vive tu vida a tu manera, no dejes que los demás te digan cómo vivirla. Es tu especial personalidad, la que te distingue de los demás. El ser diferente no es algo malo, sino al contrario, es tu tesoro. No dejes que la presión social te moldee a tu antojo. Preserva tu identidad porque es tu mayor activo. Tu esencia es tu encanto. Cuando muestres quién eres sin tapujos, de una forma sincera y totalmente transparente, generas en los demás una confianza que te acerca a ellos. Es la llave que te abre las puertas a sus corazones. Yo siempre lo he dicho en todos los capítulos del podcast, que hay que ser tú mismo. No importa qué digan los demás. No te dejes llevar por ellos. Sé tú mismo y lucha por tus sueños. No te rindas. Sé fuerte. Y cada vez más fuerte. Tienes un gran éxito por delante y un gran futuro por delante. No te rindas, compañero. Los sueños se hacen realidad. Tarde o temprano, tus sueños van a llegar hacia ti. Esos sueños tan profundos que soñaste se van a hacer realidad por ti. He aquí también otra reflexión para esas personas que les cuesta superar sus miedos. Nuestros miedos nos reprimen de hacer lo que queremos, nos impide alcanzar lo mejor de nosotros mismos y con ello nos cierra la puerta al verdadero camino de la felicidad. El éxito es para los valientes. La mejor manera de ahuyentar nuestros medios es mirándonos directamente a los ojos y correr hacia ellos con determinación. Y créeme, se irá corriendo con alma que lleva el diablo, solo libre de miedos. Podrás dar el 100% de tus capacidades. Yo sé que a algunos, para ser honestos, les cuesta superar sus miedos. Me incluyo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el miedo va a estar ahí. Siempre va a estar ahí a tu lado y no se va a ir. Así que enfrenta tus miedos. Sea como sea, pero tienes que enfrentarlo. Y no te rindas. Porque el miedo te lleva a ti mismo hacia la oscuridad y te cierra las puertas hacia la felicidad. Exactamente, mi querido amigo. La vida es como un espejo que te refleja en ti. Percibes si eres una persona positiva, te pasarán cosas buenas. Y si eres persona negativa, cosas malas. Tan simple como eso.
Es tu percepción de las cosas la que dice si algo es bueno o malo. Lo que unos ven como un problema a otros lo llaman desafío. La vida puede ser un infierno o cielo. Todo depende con qué ojos las mires. Consejo del día. Sé positivo. Te vendrán muchas cosas buenas y positivas. Y por último te voy a leer algunos consejos de la vida antes de cerrar este podcast del día de hoy. Pedir depende de que otros te den, consigue depende de lo mucho que tú te esfuerces. Nunca nadie ha conseguido un sobresaliente dando una buena excusa a no haber hecho los deberes. Planea te hace sentir bien antes, durante y después de conseguir lo que quieres. Soñar te hace sentir bien hasta que te despiertas. Si te enfadas por cada tontería de cada tonto, te pasará la vida enfadada. Viaja todo lo que quieras. Vive en tantos países como puedas. Encuentra al menos 3 lugares en los que podrías vivir definitivamente y hablar al menos 3 idiomas. Dedica 8 horas del día a dormir, 8 a trabajar y otras 8 a ti misma. No es posible, es necesario. Da igual lo mucho que intentes evitarlo. Envejecerás y serás más lenta que al principio y al final te morirás. Hazlo primero con estilo. Piensa que lo bello se disfruta más despacio y acepta lo último lo antes posible. No entres en pánico, organízate. Nadie es impredecible, solo hay gente que hace la vida mejor y a veces solo por un tiempo limitado. El mundo sin ti no existe, tu vida a solas y con el mundo en contra no merece la pena. Encuentra el equilibrio entre las dos cosas. Ayuda a los que los necesitan, está muy bien, pero está mejor ayudarles a que no te necesiten. Apaga tu teléfono al menos 2 horas al día. Si es de verdad no puedes, cógete al menos un mes seguido de vacaciones al año. Las drogas son vacaciones. Si estás siempre de vacaciones, estás pasando poco tiempo donde tienes que estar, tú misma. Lucha por tus sueños. Fue lo probablemente le dijeran a Melendi y ahora al resto nos toca aguantarle. Ten eso en cuenta la próxima vez que se lo aconsejes a alguien. Y por último, este consejo. Ponte delante de un espejo, le hagas lo que hagas, él te lo devuelve. Sea así con las personas. Si te toca devolver algo que no quieres devolver, vuelve a hacer lo que harías delante de un espejo. Date la vuelta. Be a mirror, my friend. Y bueno, eso ha sido el capítulo de hoy. Hablamos sobre historias, reflexiones y un montón de consejos para que tú o una persona más puedan entender que tú no estás solo en esta vida. Dedícate el tiempo libre en lo que quieras, en tus propios sueños, sin importar lo que digan los demás. Sé tú mismo, lucha por tus sueños, enfrenta tus miedos. Sale a caminar, despéjate, sale de vacaciones, pero lucha por ti mismo. No cambies de rumbo, sigue recto. Y evita las personas tóxicas que te arruinan la vida. Pero bueno, espero que te guste este podcast. Ya sé que me llama muchísimo. Y nada, nos veremos en un próximo capítulo.
Cuídense y que Dios nos proteja y nos cuide. Chaito.